ever met the bogeyman before? A pesar de ser el último puesto, empezamos muy fuerte con el top. Siendo de una película, que la verdad, nunca supe de su existencia, hasta ahora. Alligator 2, la mutuación. Un caimán gigante hace de un lago de la ciudad su nuevo lugar de alimentación, y debe detenerse antes de que irrumpa en los alrededores. Para empezar, según las críticas aseguran que la primera película es decente, en cambio esta secuela, no tiene nada que ver con ella. Evitando las comparaciones con la primera parte, esta película adolece de un guión duro que no logra divertir a pesar de sus constantes intentos de humor. Cuenta con escenas de ataque mal organizadas y, más fundamentalmente, ausencia de una historia cohesiva, carente de un mínimo de impulso, o continuidad efectiva. Los efectos especiales deficientes, y la lejana falta de derramamiento de sangre, hacen que las diversas secuencias de ataque sean una verdadera decepción. Lo peor de la película es el caimán en sí. Es una combinación de imágenes de archivo de la película original, y un par de mandíbulas de goma absolutamente basura empujadas hacia las víctimas previstas. De hecho, la trama era algo así como Tiburón, ambientada en la orilla de un lago. La actuación no es mala ni buena, sirve para este tipo de película. Además, quitaron la melodía de mandíbulas de la precuela, haciendo la película aún más aburrida. Viendo a profundidad, los que hicieron esto, intentaron con esfuerzo hacer algo parecido a la primera parte. Tanto, que parece tener un clímax decente, que involucra al lago, un helicóptero, todo. El problema es que nada funciona. Esta película supuestamente lo tiene todo, e incluso se esfuerza bastante, pero simplemente no se siente bien. Alguien lo dijo una vez. Las secuelas son notorias por ser imitaciones inferiores del original. Tenemos muchos ejemplos que reflejan muy bien sobre esto, y esta película es un ejemplo perfecto de por qué existe tal notoriedad. Si quieres ver una película bien estructurada de terror, acerca de un caimán asesino, te aconsejaría que vieras únicamente la primera parte. En lugar de esta imitación falsa. Children, have you ever met the bogeyman before? Una vez más, la película de este puesto abarca sobre mi criatura mitológica favorita, con un ambiente muy ambiguo. Sin jaula. Un adolescente sonámbulo se coloca una cámara, y descubre un siniestro secreto familiar. Esta película no es normal en absoluto. Desde el primer acto, solo muestra una cinematografía y una trama frenética. Tropieza con la dirección del metraje encontrado, luego se convierte en una extraña mezcla de suspenso y comedia, con desnudez cursi. La historia comienza de manera confusa, es una serie de registros de videocámara de un niño, y luego salta a tres amigos que hacen un viaje al bosque, sin olvidar los eventos obligatorios de besos. Esto sin contar que las personas aparecían al azar, trayendo consigo tramas secundarias innecesarias, durante todo el camino. Visualmente es una verdadera bolsa mixta, en algunas ocasiones se ve mal y nervioso, como si quisiera replicar un falso documental, pero hacia el final el gráfico está más pulido. Dicho esto, también es importante saber, que no debe esperar una mezcla de monstruos loca, y una empapada de sangre. Ya que las cosas realmente no se ponen en marcha, hasta cerca del final, y son bastante dóciles, muy probablemente debido a restricciones del presupuesto. Debido a la falta de desarrollo o drama, no puedes familiarizarte con los personajes, porque son tan molestos e incapaces de un pensamiento racional o inteligente. Destacando también de una manera mala, es uno de los hombres lobo, con uno de los peores aspectos de todos los tiempos, incluso para un presupuesto bajo, no hay excusa para que algo se vea como algo que se habría visto horrible hace 50 años. La portada y la idea de la historia de Sin Jaula, no estaba mal. La portada parecía bastante espeluznante en realidad, y, aunque no era original, la idea de la historia intrigaba. El buen potencial del proyecto, termina con el concepto de la historia. Es un ejemplo de una película que comienza mal, que hace que la apertura no solo sea confusa sino incomprensible. Si eres fanático de las películas de terror, sobre los hombres lobo, evita verla a toda costa. Pero, si te gustan las películas mal formuladas y estúpidas, entonces esta podría ser una joya para ti. Children, have you ever met the bogeyman before? Eres tú el
Supongo que no hace falta mencionar que Cuento Infantil fue seleccionado para esta producción de terror. Aunque a mí sí me sorprende que esta película nunca supe de su existencia, hasta que fue mencionada previamente en la saga. La maldición de la Bella Durmiente. Thomas hereda inesperadamente una propiedad, con una misteriosa maldición. Al principio, pensé que esta película sería un desperdicio total. Pero fue una sorpresa que fue casi todo lo contrario. La maldición de la Bella Durmiente es una extraña película de terror y fantasía con un comienzo intrigante y prometedor. Tanto, que el misterio se incrementa con el guión confuso, y mantiene la atención del espectador, al menos la primera mitad. A lo largo de la producción, los valores generalmente fueron atmosféricos góticos y bien filmados con un maquillaje espeluznante. La música también tiene una inquietud inquietante que no se siente intrusiva, de una sola nota o repetitiva. En su mayoría, la actuación fue mejor que el promedio, por lo que fue refrescante. La atmósfera es genuinamente espeluznante, maravillosamente misteriosa, y llena de suspenso a un ritmo deliberado, pero seguro. Lamentablemente, como ya se dijo, la segunda mitad se desmorona. Y no solo un poco, estamos hablando de manera significativa. La edición fue muy lenta. Tanto, que esos momentos de sorpresa y cuidado quedaron ocultos por la falta de cortes rápidos, y con una actuación bastante monótona. De todos los actores, la protagonista es la que destaca. Retrató bien el dolor y la confusión, incluso cuando los escenarios tenían un poco de falta de brillo, y eran menos creíbles. Por lo que transmitió las emociones, para que pareciera más real de lo que parecía. Tal vez la intención del escritor sería un suspenso para una secuela, pero la película no tiene un final que ciertamente decepcione al espectador que podría estar disfrutando de la historia. Aún así, puedo decir que la película no es una pérdida total. De hecho, en su mayoría es disfrutable, y puedo recomendarles a echarle un vistazo. Quizás sea de tu agrado incluso más del que tuve yo, al verla por completo. Children, have you ever met the bogeyman before? La última vez que hablamos de un oso como antagonista, en una película de terror, fue en el capítulo 15. En este puesto, lo volvemos a retomar, pero con un concepto mucho más extraño. Parque Grizzly. 8 adultos jóvenes son enviados a hacer servicio comunitario en el Parque Grizzly. Allí, son perseguidos por un asesino en serie fugitivo, junto con los animales del bosque. Como esperaba, la película está repleta de muchos elementos obligatorios, y características que conforman una buena película de terror, y fueron desperdiciados aquí. El aspecto visual de la película es pasable, pero el arte de las tomas y el metraje, es soso y poco interesante. La trama potencialmente importante de un violador asesino fugitivo, hace una aparición superficial, solo para terminar antes de que afecte la historia principal de alguna manera real. Si bien podría tener sentido, si la dirección final de la película no estuviera clara desde el principio, ya que aquí, parece descuidado. Todos los personajes son completamente desagradables. Con la combinación de mala escritura y, en su mayoría, mala actuación, esta película comete el pecado capital de las películas de terror. Con apenas 91 minutos, debería moverse bastante rápido, pero la apertura se prolonga, tratándonos no una, ni dos, sino 3 presentaciones de los personajes, incluido un corte totalmente innecesario en sus fotos policiales. Para cuando la acción se pone en marcha en serio, es demasiado tarde, y ya no importa presenciarlo. Además, no obtienes ningún buen gore o violencia hasta la última media hora, más o menos. La banda sonora se volvió repetitiva y aburrida, lo que afectó negativamente el estado de ánimo. Cuando el oso finalmente llega, el nivel de los efectos hace que todo sea aún más ridículo, con patas que no parecen tan convincentes como las del disfraz de oso. En resumen, la idea detrás de la película era interesante, y quizás, con mejores escritores y directores, podría haber sido algo que valiera la pena ver. Pero la realización de la idea, se quedó demasiado corta, como para que valga la pena terminarla. Si te atreves a verla, no esperes nada del otro mundo, tratándose de una mala producción, la película es de pésimo disfrute y muy predecible, hasta el final. Children, have you ever met the bogeyman before? Seguimos en el mismo nivel de concepto en este puesto.
Si bien ya habíamos hablado del animal que aparece en esta película, diría que en esta ocasión, la producción fue completamente seria. Raptor. Cuando el sheriff Jim Tanner investiga una serie de asesinatos espeluznantes e inexplicables, descubre un terror prehistórico. Raptor es simplemente un descendiente de las películas baratas de monstruos, de la década de 1950. Los bajos valores de producción y el casting sin sentido fueron demasiado para mí, tanto, que era tan malo que ni siquiera podía disfrutarlo como entretenimiento barato y tonto. La forma en que se filmó, la forma en que caminaban los actores y las pistas sobre los principales escapes más adelante en la película simplemente me desconcertaron desde el principio. No debería ser criticado por no saber cómo presentar una película de este tipo, ya que ni siquiera los cineastas parecían saber cómo presentar la película. Entonces, en lugar de intentarlo, simplemente reutilizaron imágenes de la película de Carnosaurio, para mostrar a un grupo de adolescentes en un jeep, siendo asesinados por el dinosaurio. De hecho, gran parte de la historia consiste en reciclar una gran cantidad de elementos de la primera película simplemente para que los cineastas pudieran reutilizar imágenes antiguas cuando fuera necesario para reducir los costos de producción. Y pues, al ser tan descarada la producción, sabemos cómo quedó el resultado final. Es más, todas las imágenes de dinosaurios se reutilizan de la trilogía de la película ya antes mencionada. Por lo que, no puedo entender cómo la falta de continuidad puede explicarse por métodos distintos a los valores de producción baratos, pero con ligeras variaciones y nuevos personajes. Estoy casi seguro de esto a pesar de que la idea nunca se insinuó en la película. No hay otra explicación para que los mismos dinosaurios se coman exactamente a los mismos miembros del elenco en los mismos escenarios que en la trilogía original. Raptor es una estafa de Jurassic Park. Está tan lejos de hacer una película real como se puede estar mientras se filman actores con una cámara, y tampoco vale la pena verla. Si ves esta película en un estante de alquiler de vídeos, o en tu pantalla de Netflix, mejor ignórala, y ve la trilogía de Carnosaurio, ya que técnicamente, es la misma gata, pero revolcada. Children, have you ever met the bogeyman before? A lo largo de la saga, hemos visto al menos una película de iconos de terror. Ya hablamos de Chucky, Freddy Krueger, Samara Morgan, y ahora, en este puesto, debuta Jason Voorhees. Viernes 13, parte 8, Jason toma Manhattan. Un barco lleno de estudiantes de secundaria que se graduaron, se dirigió a Manhattan y accidentalmente, empujó a Jason Voorhees para el viaje. Siendo honesto, esta película no se siente parte de la franquicia. Es una de esas películas que es imposible amar incondicionalmente. Ya que hay demasiados defectos, desde elementos ridículos de la trama, hasta un ritmo desigual hasta la falta de escalofríos e intentos de humor incompatibles. Un punto positivo, y que es costumbre en la saga de Jason, sería la música. Una vez más siendo inquietantemente espeluznante, e incluso, bastante pegadiza. El diálogo hace que la película sea una de las peores escritas de la franquicia. No solo cruda, sino también es confusa y simplista. Sino que el sentido está bastante descuidado. Los personajes estereotipados son los muy sosos y molestos, con la toma de decisiones más ilógica y estúpida. La narración tampoco es genial, por decirlo suavemente. Lleva la tontería y la insensatez al punto de quiebre extremo. Con el concepto plantea mucha confusión y errores en la continuidad, y gran parte de la película es demasiado ridícula, como para entretenerse y mucho menos, tomarla en serio. Al igual que es la película, el humor es más tonto y molesto que irónico e ingenioso. El ejemplo perfecto sería la disque pelea de Jason contra Julius. Dura mucho la escena, Jason se hace, y la muerte de Julius termina siendo insatisfactoria. Hay una verdadera escasez de suspenso, demasiado los sustos dóciles y la creatividad y espeluznante de las escenas de muerte son muy variables e incluso las mejores de ellas no están ni cerca de estar a la par con las más memorables de la franquicia. El clímax de la película está bastante atascado por una lógica muy fallida y otra gran falta de comprensión de las operaciones de la parte inferior de una ciudad importante. Jason no da miedo como sabemos que puede ser. Sus movimientos mortales, ya sea el empalador de la guitarra eléctrica o el potente gancho derecho decapitador, parecen inventados.
Al igual que Chucky, me encanta el personaje de Jason Voorhees, y al ver esta película, sentí una verdadera patada hacia el trasero, ya que fue una tortura de ver hasta el final. Sin mostrar nada innovador a la saga, Viernes 13, parte 8, es una de las secuelas más sosa y vaga de la franquicia. Y estoy seguro de que pronto llegarán más entregas a aparecer en esta sección. Children, have you ever met the bogeyman before? Una vez más, en este puesto aparece una producción que pudo lograr ser un rotundo éxito, pero como es costumbre, los creadores de esto metieron la pata al extremo. Más allá del miedo. Una joven hereda una mansión en ruinas, donde está atormentada por horribles visiones y sueños. A medida que sus pesadillas se vuelven más vívidas y los que la rodean se vuelven cada vez más violentos, debe enfrentar el horrible recuerdo que suprimió hace mucho tiempo. Supongo que uno tendría que leer el libro para entender lo que realmente sucede, ya que esto no tiene pies ni cabeza. El principal problema de esta película es que no puede decidir si es, o no, una película de terror sobrenatural, o un thriller dramático. Ya que la primera mitad de la película, la historia era una historia sobrenatural, y la otra mitad, se cambia a un thriller. Hay una secuencia hilarante a la mitad, que ejemplifica perfectamente la incompetencia de la película. Si bien este momento absurdo ciertamente tiene un poco más de sentido a la luz de ciertas revelaciones del tercer acto, la película está plagada de elementos igualmente cuestionables y una sensación general de inutilidad. En el lado positivo, la actuación fue bastante buena y tuvo algunos buenos momentos. Pero no compensa la trama enredada y confusa. Principalmente Gina Phillips, que hace lo mejor que puede con el material, pero esencialmente se queda tambaleándose. Como tal, no sucede mucho aquí aparte de las secuencias en las que Karin deambula con cautela por la mansión y sus terrenos. Si bien la película ofrece algunos intentos supuestamente espeluznantes, la mayoría de los cuales parecen haber sido copiados del Resplandor. Este es el tipo de película que se ha hecho innumerables veces antes, y la negativa de Sachs, al aportar algo nuevo finalmente, transforma la película en una experiencia realmente tediosa, aburrida y odiable. Muy fácil de evitar, a menos que solo la quieras ver por Gina Phillips. Children, have you ever met the bogeyman before? Supongo que todos estarán de acuerdo conmigo en que, si planifican una película basada en un cómic, historia real, o incluso un videojuego, al cometer el más mínimo error, el tsunami del fracaso llegará, y golpeará fuerte. Y este puesto, es un perfecto ejemplo. Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City. Ambientada en 1998, la historia explora los secretos de la misteriosa mansión Spencer, y la desafortunada Raccoon City, mostrándonos los orígenes de la saga Resident Evil. Es muy triste que esta película fue comercializada como la adaptación más fiel de la franquicia de videojuegos, cuando es todo lo contrario. La trama no comienza hasta los 40 minutos de la película, y las escenas supuestamente introductorias en realidad no presentan nada, ya que todo se presenta a través de escenas de, como todos ustedes saben. La historia es una mezcla fragmentada del primer y segundo juego, pero está mal escrita. Las devoluciones de llamada y las referencias están bien, pero esto es una película. Y en primer lugar, debe ser comprensible para los espectadores. Yo jugué el primer juego por el 2005, y comprendí la historia, pero aquí, se presenta como un lío aleatorio de confusión y motivaciones ausentes. Hay tantas ocasiones en que los personajes actúan con intenciones aleatorias, que hablan de cosas de las que no son conscientes. Para no decir nada en contra de los actores, irónicamente, por muy malos que hayan sido elegidos, la mayoría de los actores de esta película son actores decentes, solo les dieron un guión basura y una historia para trabajar. Las ubicaciones están infrautilizadas y la mayoría tienen un aspecto un poco soso. Mientras que el tiempo de ejecución de la película devora la atmósfera bastante rápido, así que tampoco no hay nada de eso. La acción fue bastante aburrida, cliché, mal coreografiada y filmada, tanto que hubo algunos problemas serios de continuidad que se sintieron confusos. El horror depende de la apariencia, pero todo aquí es genérico y tonto. Además, el CGI usado en exceso socava la conexión del espectador. Colectivamente, esto hace que Resident Evil sea una pérdida de tiempo irredimible.
ya que los zombies parecen vampiros genéticos de alguna producción barata de sci-fi. La película trata de crear una atmósfera a partir de los juegos y es una buena idea ir más al lado del terror de los juegos. También es una buena idea que la acción transcurra en los años 90. Lástima que la película resultó ser tan decepcionante. En cuanto a nosotros, las personas que jugamos los juegos, seguramente disfrutaremos de algunas referencias. E incluso, si el estilo fue intencional, todavía no la convierte en una buena película. Por lo tanto, si quieres recibir un consejo, te pediría que para mayor disfrute, juega a la franquicia de juegos, en lugar de ver esta decepción abismal de película. Children, have you ever met the bogeyman before? Si no fuera por esta película, Resident Evil hubiera ocupado este puesto. Pero el concepto de esta película está tan gastado, que encontrarás un enorme listado de pésimas producciones. Y de ejemplo, tenemos esta. Poltergeist americano. Visiones horribles atormentan a Taryn cuando ella, su hermano y sus amigos de la universidad, se mudan a una casa antigua e infame. Entonces, sus sangrientas alucinaciones se vuelven demasiado reales. Para una película de terror, lo único aterrador era la falta de algo remotamente espeluznante o perturbador. En cuanto a la historia, era casi tan genérica y predecible como en el género de terror embrujado. Solo sucedieron unas pocas cosas paranormales en la casa, que parecían estar bien y que lentamente se convertirían en algo sumamente aburrido y predecible. Bueno, considerando que es de bajo presupuesto, la cinematografía fue bastante buena, y eso es lo único que diré que fue bueno de esta película. La actuación fue más o menos lo que esperarías de una de estas películas independientes de terror de bajo presupuesto. Simples, pero forzadas. Ya ni de sangre hablamos, no mataron a nadie hasta el minuto 57 de la película. Es mucho tiempo de espera para que las personas comiencen a morir, y muchas de las víctimas aparecieron en la película unos 5 minutos antes. No me hubiera importado la falta de originalidad, si la historia y la atmósfera estuvieran al menos bien en la ejecución, pero ambos estaban increíblemente mal hechos. Gran parte de esta película tiene elementos de trama subdesarrollados y, a menudo, motivaciones de personajes confusas y sin sentido. Mientras que muchas de las cosas que te hacen saltar o sorprenderte están lejos de ser creativas o atemorizantes, y son bastante dóciles. Poltergeist americano fue una decepción de proporciones insondables. Si quieres ver tarados haciendo el ridículo frente a la cámara, esto es para ti. Children, have you ever met the bogeyman before? Ha pasado mucho tiempo en que una monja fuera seleccionada como la ganadora de estos tops. Técnicamente desde el inicio de esta saga. Y en esta ocasión, es retomada con un concepto igual de ridículo que El Conjuro. La monja mala, también conocida como El Convento. Aisha se hospeda en un hostal en Kent que su madre le ha reservado, para que pueda estudiar en paz. Por la noche, una monja llama a la puerta, y en el transcurso de la noche, descubrimos su verdadera naturaleza. A comparación de esta producción, la monja del agua no debió aparecer en esta saga. Ya que, esta película terminó siendo un esfuerzo general bastante soso. Uno de los mayores problemas con este es el ritmo bastante desagradable y descaradamente laborioso, que hace que esta sea una película realmente difícil de superar. Hay una gran cantidad de trabajo de relleno para completar esta película, que va desde la apertura en la que le envía un mensaje a su amiga, que lleva demasiado tiempo hasta las primeras conversaciones que no tienen energía, y las llamadas telefónicas continuas. Los asesinatos iniciales son simples apuñalamientos, sin muchos incidentes detrás de ellos, ya que el patético apuñalamiento parece débil, y la absoluta falta de acoso para generar algún tipo de suspenso. La absoluta falta de gore, o incluso un recuento de cuerpos tradicional, aquí realmente deshace esto, ya que nunca proporciona los productos cuando debería proporcionar algunos sellos distintivos del género. El último problema aquí es el hecho de que este es tan desordenado y despreocupado sobre el personaje central, que se pierde mucho miedo potencial debido a la historia. Con un asesino risible, sin tiros de dinero real, y una presentación aburrida debido a su ritmo, esta película es bastante horrible, y sin valor en general.
Es toda la interacción entre ellos hasta el punto de que no se pueden ver las caras durante la escena. La película en sí tenía mucho potencial, pero parecía que los escritores perezosos no tenían idea de cómo iban a hacer un nudo en la trama. Entonces terminaron la película con Aisha llamando a la policía para rescatarla, lo que posiblemente podría haber hecho durante 30 minutos en la película. Si es que menos, ya que esta película se fue al agujero, desde que mostraron los créditos finales, y al tener el primer vistazo de la monja, colapsó sin piedad. Antes de que te vayas, ¿te gusta esta saga de vídeos, y quieres tener más secuelas de esta sección? Te pido un único requisito, no más te solicito la cantidad de 50 likes, en el capítulo más reciente, para que dé luz verde a una nueva secuela. Igual, ¿conoces alguna película que te gustaría que aparezca en esta saga? Menciónala en la caja de comentarios, y serás acreditado por tu contribución, si aparece en una futura entrega. Si el vídeo te gustó, y quieres ver más vídeos así, por favor, activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night and sweet dreams.